¿verdad? El tema que tenemos hoy ya es el último que me corresponde. En realidad se trata de la sabiduría y la verdad, hermanos, yo personalmente que me tocó profundizar más del libro de Santiago, yo he quedado impactado, yo he quedado animado y en verdad creo que el libro de Santiago es uno de los libros que en estos tiempos debe ser utilizado. ¿Por qué? Porque ahora mismo sentimos como que hay mucho cristianismo light, y cuando no somos confrontados, al hombre como que le gusta ser confrontado, como dice Proverbios, que el hierro con el hierro y el hombre con el hombre, y a veces a nosotros, si no nos confrontan o no nos retan, quedamos como superficiales, quedamos como sin ese ánimo de seguir adelante, y a veces nos desviamos un poco en el tema del cristianismo. Y Santiago está enfocado y está sumergido en la conducta del cristiano, en la conducta, en este caso yo le llamaría discípulo, porque la palabra cristiano he escuchado y he visto que ha sido muy utilizada, y es utilizada así como algo más. Sabemos que cristianos, pues de pequeños cristos, imitadores de Cristo, pero ahora todo el mundo utiliza esa palabra como que se consideran de ser parte del cristianismo. Pero me gusta más utilizar la palabra discípulo, porque el discípulo se utiliza más como para aquella persona que sigue, que imita, que trata de acercarse más a la persona que le enseña. Y en este caso, Jesucristo es quien nos está enseñando. Y Santiago está muy preocupado por la conducta de la persona. Está muy preocupado porque si el cristiano no cambia de conducta, puede estar haciendo, como dice Pablo, tirando puños al aire. Podemos estar asistiendo a las reuniones, podemos estar conectándonos, podemos estar haciendo obras, evangelismo, y sin embargo ir en dirección contraria. Y Santiago hace un énfasis: no, hermanos, la conducta muestra todo. Y Pablo nos dice que nosotros mismos debemos ser esa carta de presentación. Entonces, si nuestra conducta no va de acuerdo a lo que la palabra dice, entonces es un llamado que Santiago nos hace para que nos pongamos alerta, porque nos podemos dar un golpe en el momento en que nos vamos a presentar con Dios. Nos vamos a estar como sorprendidos pensando que estábamos bien, sin embargo, nuestra conducta mostró todo lo contrario y no estábamos bien en realidad. Entonces, esto me gustó mucho, la verdad. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad de poder estudiar ese libro, porque hay muchas conductas que para mí eran un reto muy grande. Entre ellas era el enojo. Y digo entre ellas porque siento, y no yo quiero alardear porque no sé que mañana ¡paca! Te caiga en esto, pero he sentido esa paz en esa parte. E incluso he tenido algunas ocasiones que da el mérito para enojarme por dentro, sin embargo he tenido las fuerzas. Y le doy gracias a Dios por eso, y que me siga dando esa fuerza, porque eso es lo que más uno se encuentra en la calle. Y le doy gracias a Santiago en esa carta, porque en mi mente ha estado siempre, desde el tema 1, mi conducta tiene que ser semejante a Jesucristo, tengo que ser un discípulo de verdad. Y como que cada vez que uno carga eso en la mente, se evalúa todas las noches. Yo ayer le comentaba a mi esposa, sí, fue ayer, en la mañana, como hace a las 6 de la mañana, le decía: no entiendo, a veces en mis tiempos de oración siento a Dios lejos, lo siento lejos, no oro, leo y lo siento lejos. Y hay veces que uno se siente así, como que no está ahí, como que cuando tú te levantas orando pareciera que te levantas lo mismo, sin embargo tú le das y das y das y no avanzas. Pero esa conducta que tú tienes, o ese pensamiento que tú tienes, te ayuda
analizarte a ti mismo. Algo debe haber en mi corazón que siento que no estoy avanzando, y te hace analizar. ¿Será porque cometí este pecado? ¿O será porque estoy teniendo esta conducta y no le está agradando al Espíritu Santo? Y te va ayudando a analizarte y analizarte y analizarte, y te vas evaluando poco a poco y te vas dando cuenta si estás bien en el camino correcto o si simplemente estamos tirando puños al aire. Así es que el tema es de la sabiduría, y en verdad la sabiduría es algo. Voy a compartir la pantalla, a ver cómo quiera. Aquí está. Compartir. Ajá. Permítame. Aquí, listo. El tema de la sabiduría, hermanos, es interesante, porque una vez más, la sabiduría de la que nos está hablando Santiago no se trata de no es inteligencia, no es el conocimiento de muchas cosas. La sabiduría que Santiago nos está dando es la que viene de Dios. Pero lo que me gusta y lo que es interesante en esto es que la sabiduría compara con la conducta. Tu conducta dice cuán sabio eres, cuánta sabiduría tienes tú por tu comportamiento, ¿verdad? Y digo que es interesante porque si nos ponemos a ver hoy en día, el mundo está lleno de mucho conocimiento. La ciencia ha avanzado, la tecnología ha avanzado inmensamente. Hay muchas personas que tienen títulos profesionales. Aquí en el local me ha tocado ver abogados, doctores, corregidores, jueces de paz, personas con grandes posiciones jerárquicas aquí en la tierra, aquí en este mundo que nos rodea, y en la medida que uno va entablando conversación con ellos, se nota que su inteligencia no les ayudó en su estilo de vida, y poco a poco van confesando como si hubiese tenido la sabiduría para no haber cometido esto o no haber hecho esto, me hubiese ahorrado muchas cosas en la vida. Y me sorprendía, yo decía, wow, es un doctor, una odontóloga, es un abogado, es un juez de paz. Cuando hablaba con el juez de paz y me comentaba esas cosas, yo quedaba como, pero si se supone que es el que tiene que corregir, tomar las decisiones para ayudar a los demás. La vida de esas personas está hecho un desastre por simplemente no tener sabiduría. Mi vida personal, antes de conocer a Dios e incluso en el cristianismo, por no desarrollar sabiduría, pude haberla hecho un desastre, por no entender la sabiduría de Dios y querer entender la sabiduría del hombre. Entonces, Santiago nos enfoca en eso, de que la sabiduría que vamos a desarrollar y que él nos va a explicar ahora, tiene que ver meramente con mi comportamiento. ¿Cómo voy yo a la sociedad? ¿Cómo la sociedad me ve a mí? ¿Cómo reacciono ante ciertas circunstancias? Si mi comportamiento es bueno, entonces puede ser que soy una persona sabia. Entonces, él nos da y nos desglosa ahí ciertos puntos que nos van a ayudar. Y en el medio del examen, de la clase, puse un pequeño examen. Ahí en la clase que nos vamos a responder nosotros mismos, pero no es un examen mío, es un examen que el mismo Santiago puso para que nos evaluemos si somos personas sabias. Así es que vamos a ver qué tal nos va. Ahí a mí como que les aliento como que no nos fue muy bien, pero ahí vamos, hermanos, peleando y luchando en este examen, ¿ok? Dice la Escritura: la sabiduría de lo alto, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras. Habíamos dicho, hermanos, que vamos a ver Santiago 3, del 13 al 18. Aquí estoy leyendo la Reina Valera. Y en el examen dice poner la Dios habla hoy, para que esto fuese como más explicativo.
porque Dios habla hoy un poquito más entendible que la Reina Valera. Esto dice la Escritura en el versículo 13: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contenciones en vuestro corazón, no os jactéis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y como les comentaba, aquí está Santiago, pues, mostrándonos qué es nuestra conducta, lo que debe enseñarnos o mostrarnos cuán sabios somos y cuán sabios nos comportamos. Y es bueno porque nos va a dar un balance para entender. Si no somos muy sabios, muy probablemente no estamos leyendo la Biblia, porque en la Biblia es donde están las instrucciones para poder ser sabio. Si no estoy leyendo la Biblia, muy probablemente no estoy obedeciendo, porque una vez más, ahí están los estatutos de lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. Entonces es con la Biblia que me debo comparar. Hoy como a eso de las 3 de la tarde llegó un cliente y me estaba comentando que había empezado su cristianismo, llevaba 1 mes y medio, pero no se había bautizado. Y que bueno, que estaba ayunando. Y él decía, él dijo una frase, porque como tú sabes, ahora mismo hay muchas religiones y no se sabe quién es quién. Debo pues estar más atento a las cosas. Y me pregunta, ¿cuál tú crees que es la religión más correcta? Y yo le decía, no hay religión, debe ser la Biblia lo que es lo correcto. Ahí tú vas a ver si estás bien o no. Porque hoy el pastor en tu iglesia te puede decir que mañana ustedes deben ponerse los hombres falda a lo largo, porque en el Antiguo Testamento usaban bata o usaban, se me olvidó la palabra, pero mantas largas, vestiduras largas, no quiere decir que tú te vas a poner falda. Por eso tienes que comparar lo que la Biblia dice, y si la Biblia dice que da las instrucciones, tú puedes aprender más ahí de lo que Dios quiere para ti. Entonces, la idea es profundizar en lo que dice la Biblia para que quien te predique, tú puedas saber lo correcto y lo que no es correcto. Así es que ahí es donde tú vas a adquirir sabiduría para poder desarrollarla. Así que vamos a desglosar entonces qué es lo que nos dice Santiago. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Y aquí vamos, nuestra conducta muestra cuán sabios somos. Ese es el primer punto que puse. Cómo me comporto, cómo actúo, cómo hago las cosas. El muchacho cuando vino, a mí lo personal me ayudó un poquito, no para alardearme, pero él me dice, yo sí sospeché que tú eras cristiano, porque las veces que he venido acá, la forma en que tú hablas es diferente a los muchachos que se te acercan. Y es verdad, yo tengo al lado aquí los chequeadores, y el tema de ellos es bastante vulgar. Y se echan chistes entre ellos vulgares y todas esas cosas. Sin embargo, yo no participo con ellos en eso. Y cuando ellos entran al local, me respetan bastante. Y en verdad me agrada mucho eso, porque cuando ellos entran aquí, algunas veces se les ha pasado un par de vulgaridades y dicen perdón o disculpa, no fue mi intención. Y eso me gusta, me ha agradado, porque por lo menos le he reflejado a ellos un poquito de lo que debería yo reflejar como cristiano. Porque en verdad mi reflejo debe ser que ellos deben ver a Cristo en mí. Pero eso es difícil, hermanos. En verdad es difícil, pero no imposible. Entonces, la conducta debe mostrar cuán sabios somos. Y en verdad me falta a mí en lo personal mucho para eso, ¿no? ¿Cuál es la conducta que más nos cuesta?
siempre me he preguntado eso en la vida. ¿Cuál es la que más me cuesta a mí? Cuando recién empecé a ser cristiano, una de mis conductas era ir a las discotecas. Ya eso a mí no me cuesta. Ya no es un comportamiento que yo tengo para ir a la discoteca. Ya tampoco me cuesta lo que es tomar, emborracharse o cigarrillo. Ese tipo de conducta ya no me cuesta. Y estoy muy seguro que ahora mismo, podría decir que el 99% de nosotros que estamos en la iglesia, nuestros hermanos, a ninguno ya le cuesta ese tipo de cosas. Porque esas son cosas que uno va avanzando poco a poco. Nuestros jóvenes que están creciendo en la iglesia ni siquiera luchan con eso, porque ya están acostumbrados a la conducta cristiana. Pero hay una conducta que Santiago ha estado mencionando mucho ahí, y es la interna. La conducta en tu corazón, en tus pensamientos, en tu mente, en tu relación con Dios. Todo lo que Santiago habla es la que está aquí, en el corazón. No está hablando de que si voy allá y empiezo a hablar vulgaridades, ya una mala conducta, esa casi ya no la tenemos. O no deberíamos tenerla porque ya por costumbre lo hacemos. Pero la que está en el corazón es la más difícil. ¿Cuál es la conducta que más nos cuesta? Hay una conducta que a mí me gustaría expresarla para la iglesia, que deberíamos cambiar. En la reunión del martes, Gonzalo nos dio unos puntos de que deberíamos mantener y qué no deberíamos, y qué deberíamos cambiar. Una de las cosas que en lo personal me gustaría agregar, y voy a aprovechar la oportunidad de la clase, de una de las conductas es la gratitud. Yo siento que la gratitud en nuestro corazón tiene que ser desarrollada. ¿En qué sentido? Yo honestamente pienso que somos muy, muy secos al momento cuando nuestros hermanos en la iglesia terminan una prédica o terminan un mensaje. Wilmer, hermano Gerardo, Gonzalo, que son el hermano Walton, que se encargan de dar las clases allá. Muchas veces cuando ellos terminan, es como si nada hubiese pasado. Siento como que simplemente escuchamos el mensaje y ya. Hasta ahí llegó. Y no nos levantamos como a darle gracias o dar una opinión por las perlas que nos dieron, el mensaje que nos dieron. Creo que esa parte hay que trabajarla mucho. Darle gracias a ellos que primero se esfuerzan en eso, y segundo, es la palabra de Dios. Debería darnos aliento y alegría y cosas que cuando terminan ellos, uno se le acerca y le dice: muchas gracias por el tema, muchas gracias por la clase, me llegó, o mira, aprendí esto, y eso a ellos los anima mucho a poder seguir adelante, seguir trabajando en la obra de Dios. Y a nosotros nos ayuda en la gratitud de poder trabajar esa parte. Yo creo que debemos desarrollar un poquito más la conducta en la gratitud hacia nuestros hermanos. Cuando alguien nos da algo, ser muy agradecidos, ser expresivos. Debemos ser un poquito más expresivos en esa parte. Creo que podemos trabajarla y podemos anotarla en uno de esos puntos que vamos ahora a llegar a la iglesia y a reunirnos con los hermanos y ser más expresivos en esa área, ¿verdad? En el versículo 14 dice: pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago nos está llamando que no puede haber sabiduría en nuestro corazón si nuestro corazón tiene celos amargos. El celo muy pocas veces se ve en la iglesia. Muy pocas veces se nota en la iglesia. Pero el celo en los trabajos, en la barriada, con los vecinos, eso sí nos puede costar bastante. Cuando vamos a nuestro trabajo y vemos a alguien que tiene una posición más alta que yo, o alguien que logró hacer algo más que yo, ese celo me puede amargar mi corazón. Y sin embargo hace
que yo reaccione y actúe diferente. Y a Dios es una de las cosas que simplemente no le gusta. Porque precisamente con esa conducta fue la que Satanás cayó. Satanás quería ser como Dios. Satanás quería tener más sabiduría. Y sin embargo, los celos que tenía lo hicieron caer. Hizo una contienda con Dios, quería ser superior a Dios y simplemente a Dios no le agradó. Ese celo no lo llevó a actuar bien. Y Satanás, pues, a través de eso, pues, fue enviado abajo y cayó. Porque el celo le amargó su corazón. Y se fijan, Santiago dice celos amargos. No es algo como que yo, como le decía, que voy a un bar, una conducta de esa, sino es algo ya adentro. Uno siente ese celo, esa envidia aquí dentro que nos cuesta. En realidad nos cuesta mucho. Es difícil quitarlo si no tenemos la sabiduría de Dios. Porque si logramos entender que aquí no vamos a competir con nadie, no vamos a hacer nada que nos podamos llevar en el cielo, va a haber paz en nuestro corazón. Porque si el hermano que está al lado o el colaborador en la empresa que se ganó su posición, yo me voy a alegrar con él porque yo entiendo y sé que el día que voy a morir me voy a presentar ante Dios por mi conducta, no por mis logros, no por mis cosas materiales. Y muchas veces esos celos están ahí. El vecino obtuvo un mejor carro, la escuela de educación del vecino es mejor que la mía, está en una privada, yo en una pública, el auto que tiene es mucho más, mira la posición que tiene, cuántos títulos tiene. Son cosas que nos llegan en el corazón y nos pueden amargar. Entonces él dice, ok, si tú eres una persona sabia, tú debes entender que esos celos no deben existir. Porque tú entiendes que cuando tú mueres, primeramente nada de estas cosas te vas a llevar. Segundo, lo que tú necesitas, como le dijo Dios a Pablo, es a Dios solamente lo necesitas a Él y su amor. Y ya cuando tú tengas eso, tú no vas a tener en tu corazón esa contienda o esa lucha o ese deseo de obtener algo. Entonces, Santiago te dice, ahí está el primer punto. No debes tener eso para avanzar en la vida. Tú puedes ser una persona sabia y entendida. La conducta de la indiferencia y la apatía. Me adelanté en la parte anterior, pero que le comentaba de que nosotros debemos ser más agradecidos cuando recibimos el mensaje de Dios, cuando recibimos su palabra. No importa quién lo explique, porque realmente explicarlo es algo adicional. La palabra de Dios por sí sola se explica. Solo con que leamos lo que está diciendo Santiago ahí, ya tenemos el mensaje. Ya tenemos la perla que Dios quiere que tengamos. Ya tenemos el alimento necesario. Entonces, si solo con leerla ya nos llenamos, el explicarla está un poquito de más, ¿verdad? Entonces no deberemos ser apáticos cuando recibimos el mensaje de Dios. Al final debemos ser agradecidos, darle las gracias. Es bueno hacer una nota y entregárselo al domingo siguiente, al jueves siguiente, al hermano que da la charla en los jueves, cuando da un pequeño devocional, una notita, gracias por eso, o un chat, mira, gracias por la clase, gracias por el mensaje, me llegó. Pero si no hacemos eso, es como si en realidad hay mucha indiferencia, como si no, me dio igual lo que la palabra de Dios mencionó. Entonces, esa conducta no es de un cristiano. Cuando las personas reaccionaban ante Jesús, ellos quedaban impactados, quedaban anonadados, decían, tú sí tienes autoridad. Y era su gratitud que se arrodillaban ante él, le lavaban los pies con perfumes, se secaban con el cabello, hacían muchas cosas en gratitud a ese impacto que recibieron por la palabra de Dios. Entonces, cuando recibimos la palabra de Dios, no podemos estar así como, bueno, qué bueno, un jueves más, o un martes más, o un domingo más.
No debe ser nuestra conducta, hermanos. Debe ser algo lleno de gozo, de alegría, de ese entusiasmo de lo que estamos recibiendo es el mensaje de Dios. No debe haber ese tipo de cosas, porque solo con que leamos el mensaje ya está para que brotemos de gozo. Las alabanzas, las 3 alabanzas que nuestro hermano Kenny puso, en verdad, llena de gozo, llena de alegría. Tú, si te compenetras en ella, tú sientes que estás viviendo. Pero si solamente te quedas escuchando, incluso hasta a veces nos dormimos o cabeceamos, o nuestra mente se está yendo a otro lugar de la palabra de Dios, nos está mostrando que no estamos bien en nuestra conducta. Y no estamos siendo sabios porque estamos perdiendo perlas importantes, como dice la palabra de Dios. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Estas 3 palabras me llamaron la atención y traté de buscarlo un poquito más, investigar sobre ellas. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Santiago enfocándose en el celo y en la contención, en las peleas, en las discusiones. No puede haber paz en el corazón de un hermano que siente esa envidia, ese deseo de ser mejor que o mayor que. No puede haber sabiduría ahí porque contradice lo que nos dice la palabra de Dios. Dios nos dice que debemos ser, Jesús nos dice que debemos ser más humildes. Y el celo quiere decir que yo quiero ser superior a quien sea, a quien le tenga celos. Y no debería ser así. Los 3 enemigos espirituales del hombre, y en verdad son los 3 enemigos espirituales. Y dice que el primero es el mundo. En verdad que la inteligencia del mundo o la sabiduría del mundo no es la misma sabiduría de Dios. Por ejemplo, estos filósofos que hemos tenido en estos tiempos, como Stephen Hawking, Daniel Serens, Jean-Paul Sartre, el padre del existencialismo, Charles Darwin, cuando él decía que venimos de una evolución. O sea, esa sabiduría no nos hace entender de que realmente venimos de todo eso, del mono o de una explosión. Sin embargo, esas personas, su conducta muestra todo lo contrario. Hawkins, él se casó, creo que fueron dos o 3 veces. El otro tuvo problemas de homosexualismo, conductas que tú dices que no son normales. El mundo hoy en día dice que están analizando si existe el matrimonio igualitario, porque para ellos el amor es más importante que que haya un matrimonio entre parejas distintas. Y el amor que ellos definen no es el mismo amor que define Dios. Entonces esa sabiduría realmente no es sabiduría del mundo. El mundo te da tecnología. Ahora mismo el televisor nos distrae mucho. Las noticias nos dan información que a veces no es cierta. Las novelas, cuando tú ves cosas allá, el mundo te da mucha tecnología que en realidad te aleja. La ciencia, en vez de buscar más a favor de Dios, tratan de negarlo. Entonces, en realidad, sabemos que esa sabiduría no está llegando a ningún lado. Los empresarios que se ven millonarios, se ven con posiciones, con títulos, se ven con grandes casas, pero su vida interior está deshecha. Su mundo interior está destruido. El mundo, la sabiduría del mundo no nos está llevando a nada. Pareciera que hoy en día deberíamos avanzar más y sin embargo vamos en retroceso. No es la misma sabiduría y esa es uno de los enemigos del hombre. La carne es, yo digo que la carne en realidad es el primer enemigo que tenemos nosotros. Hermanos, la carne es difícil, el cuerpo como tal es difícil
dominarlo. En la mañana, miren, hoy en la mañana yo no me quería levantar. En realidad, yo me decía, pues si hoy no tengo mucho trabajo, hoy no tengo mucho trabajo, así que voy a levantarme mejor a las 7 de la mañana y a descansar porque ya me he levantado demasiado y voy a dormir más. Pero no, yo pongo una alarma a las 4 y otra a las 5. Bueno, y logré levantarme a las 5. Pero en mi mente estaba, no, yo quiero descansar más. Y hermanos, así mismo es en el ayuno. Cuando uno quiere ayunar, le cuesta porque la carne te pide. Eso sin contar lo que es el adulterio, cuando si hay un matrimonio que esté pecando en eso, o la fornicación para nuestros jóvenes que no se han casado. Eso es lo que más se ve en la calle, la publicidad. Hoy tú abres una página web quieres saber sobre el procesador nuevo o la computadora nueva y al lado te sale una cantidad de mujeres que no tienen nada que ver con la publicidad que está sacando. O los comerciales que tú ves, algo que tiene que ver con un auto, ¿por qué montan a una mujer casi desnuda al lado? No tiene nada que ver una cosa con otra. Sin embargo, nos hace que la carne sea más pesada y sea más difícil. Entonces, Jesús nos dice, el espíritu está presto, el espíritu está ahí, dispuesto a ayudarte, pero la carne es débil. Y en realidad, hermanos, tenemos que trabajar la carne, tenemos que trabajarla, y la forma de trabajarla es el ayuno. El ayuno te hace entender cuán débil eres, cuánto necesitas de Dios. Esa es una de los enemigos más espirituales del hombre. No nos deja avanzar por la pereza, por el cansancio, no nos deja continuar. Y el tercer punto de los enemigos espirituales del hombre, el demonio. En definitiva, a veces yo digo que ellos ni siquiera necesitan insinuarnos. Ellos ni siquiera necesitan darnos el empujón. Con solo la carne ya tenemos. O sea, con la debilidad de nuestro cuerpo ya tenemos. Imagínense entonces los demonios insinuando y haciendo y deshaciendo y haciendo cosas aquí abajo. En definitiva nos lleva más a ser menos sabios. Por eso es que debemos buscar esa sabiduría que desciende de lo alto. No la terrenal, no la animal, no la diabólica. No debemos buscar eso. Entonces debemos buscar más desde la palabra de Dios, y esa es la única forma, la palabra de Dios. No podemos dejar de no leerla, tenemos que buscarla, tenemos que todos los días leerla. Yo personalmente tengo un pads que anoto las escrituras, todo lo que agarro y la pongo aquí al lado de la computadora, porque yo lo que más veo es la computadora. Entonces la pongo ahí y todos los días veo una escritura. Y entonces ya sé que estoy tratando de recordar esa escritura. Debemos hacer eso, anotarlo y ponerlo aquí en nuestro bolsillo, cosa que cuando vamos a buscar algo podemos sacarlo. O lo pegas en el celular, cosa que cuando lo sacas el celular para ver un chat, ahí estás leyendo la escritura que leíste hoy en la mañana. Y si 20 veces sacas el celular para mandar un chat, 20 veces vas a ver la escritura que tenías ahí. Entonces eso es importante, fundamental. No podemos no pasar un día sin leer la Biblia. No podemos hacer eso, hermano. Y si se nos va un día sin leerla, leámosla rapidito ahí en el tranque, en el camino, en el almuerzo. Tenemos que leerla. El muchacho que vino hoy me decía, mira, yo cargo la Biblia aquí, pero hoy no tuve tiempo de leerla porque mi almuerzo fue corto. Entonces no podemos, o sea, la alimentación, la carne debe ser la Biblia. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Así nos dice el Señor. Entonces los demonios prácticamente ya nos tienen como mancito, dice, ¿no? No tienen que insinuarnos ni empujarnos porque no logramos salir de la carne. No logramos avanzar en esa parte. Entonces necesitamos buscar más sabiduría de lo alto. Y aquí viene el examen, hermanos, que teníamos preparado. Bueno, que tiene Santiago preparado para nosotros. Santiago nos hace como varios puntos que nos van a ayudar a evaluar si somos sabios o no somos sabios. La vamos a leer, dice en el versículo 17, pero cuando Dios ha hablado dice, pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios, llevan ante todo una. Entonces,
¿Tienes una vida pura? Y te vas a responder, ¿sí o no? Una vida pura involucra pensamientos, palabras, oración, lectura, dedicación. ¿Estás llevando una vida pura? Ahí te vas a dar cuenta y te respondes tú mismo. Estoy llevando una vida pura, ese es el primer punto que nos da Santiago, ¿verdad? Sí o no. La otra dice que son pacíficos. ¿Sí o no? ¿Somos pacíficos? Yo el martes tuve que salir a buscar al rey a buscar un certificado de nacimiento de mi niña y tuve que ir 2 veces. Y a la final y a la tercera vez tuve que mandar a alguien porque las 2 veces que fui, una entraba a la chica en almuerzo y la otra la chica que estaba no sabía hacer eso. Y en la segunda, adentro, me dieron muchas ganas de enojarme. Bueno, en realidad sí me enojé, pero en lo que llegué de ahí al auto, no, Mario, cambia de conducta. No eres un hombre pacífico. O cuando voy en el tranque, aquí llegando a Plaza Italia, se tiran en el hombro y ¡pum! Te tiran. Te quieres prender, mantente, no eres pacífico. En el trabajo eres pacífico, eres tranquilo. Respóndete de tú mismo y así vamos a darnos cuenta si somos sabios o no. Dice Santiago que el sabio es pacífico. ¿Eres bondadoso? ¿Hay bondad en ti? ¿Das? Muchas veces pensamos que porque no tenemos, no podemos dar. Y en realidad, ser bondadoso no solamente se trata de dar cosas materiales o dar algo a algún necesitado, ¿verdad? Nosotros en la calle podemos, sí, dar lo que tengamos, pero también podemos dar palabras de aliento, palabras, mensajes de aliento a las personas. Entonces, te puedes responder si eres bondadoso, sí o no. ¿Eres dócil? ¿Se te puede enseñar? ¿Se te puede corregir? ¿Se te puede dar una instrucción? ¿Eres fácil de educar? ¿Aceptas con agrado lo que se te pide? ¿Lo que se te pide hacer? ¿Sí o no? Esto puede aplicar para nuestros jóvenes, que nos analicemos si somos dóciles con nuestros padres. Nosotros, los miembros de la iglesia, somos dóciles con los líderes cuando nos piden algo, cuando nos corrigen, cuando nos instruyen. ¿Somos dóciles? Es un punto que Santiago nos da para evaluar si yo tengo sabiduría en mí. Si no soy dócil, pues hay algo ahí que no está evaluando, ¿no? Son también compasivos. Compasivos, dice Santiago. Está ahí para que te respondas. ¿Eres compasivo? ¿Sí o no? ¿Tengo compasión con los demás? ¿Me conmueve el problema de los demás? ¿Me conmueve los martes cuando los hermanos piden por oración por aquellos que fallecieron, por aquellos que están necesitando trabajo, por aquellos que no tienen alimentos? ¿Soy compasivo con ellos? Ahí la compasión dice que es un punto de sabiduría. Y Santiago lo compara así, si somos sabios o no. Imparciales, lo hablábamos con la acepción de personas. ¿Soy imparcial? Ya lo habíamos debatido en una de las clases anteriores. O simplemente hay una diferencia entre un empresario o alguien común y corriente. O trato mejor a alguien que es líder, o soy indiferente con un hermano común y corriente como nosotros. Entonces, hay imparcialidad. ¿Eres parcial? Santiago te pregunta eso. Y ahí te vas a evaluar si hay sabiduría en ti. ¿Eres sincero? La sinceridad, hermanos, es algo que sí debemos evaluarnos bien. ¿Soy sincero en mi cristianismo? ¿Soy sincero en mi relación con Dios? ¿Soy sincero conmigo mismo? Porque a veces tenemos la tendencia a ponernos excusas. Yo me pongo más de 20 excusas en la mañana. Y hermano, a veces me ganan unas de esas. A veces una de esas me ganan y quedo noqueado. Pero debo ser sincero conmigo mismo.
¿Por qué? Porque si yo me levanto a las 6 de la mañana, yo pierdo. Mi hija, con que cante un pájaro al lado de su ventana, ya se despierta. Y ahora que le estamos enseñando a dormir, esa pareciera como que no durmiera. Y entonces yo tengo que terminar mi tiempo de oración antes de las 6 de la mañana, porque si no, de ahí para allá es caso perdido. Y con ella también. Entonces yo debo ser sincero conmigo mismo. Debo buscar un tiempo para eso. Si es que ahí está Santiago preguntándote, ¿eres sincero? ¿Haces el bien? Eso nos pega mucho, porque la Biblia dice que si sabes hacer el bien y no lo haces, también pecas. Entonces, ¿hago el bien? Otro punto más para ver si soy sabio en lo que hago. ¿Sí o no? Si haces el bien. Si vas en la calle y ves que alguien necesita, si alguien está, algún necesitado en la iglesia, en el trabajo, en el hogar, no necesariamente, como decimos, tenemos que tener abundancia. Con solo el corazón de querer dar algo, hacemos el bien. Santiago nos está preguntando eso. ¿Haces el bien? Y aquí lo desglosamos. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esta es con la Reina Valera. Aquí Santiago dice que así es como se sabe si tú eres sabio o no, porque eso es lo que viene de lo alto. Ese tipo de sabiduría es lo que viene de lo alto. No es el conocimiento ni la inteligencia lo que nos va a ayudar aquí abajo, sino la sabiduría con Dios. Y al final, el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz. O sea, hay un fruto en la sabiduría. El que tiene sabiduría tiene un fruto. Y no es el fruto, como escuché en una de las clases, porque a veces pensamos que el fruto que yo tengo es porque yo llevé a alguien a la iglesia, o porque yo estoy dando volantes por la calle, o porque estoy compartiendo mucho mi palabra de Dios, la palabra de Dios. No, ese no es el fruto que a Dios le agrada, ese es el comportamiento que hay en mí, el fruto que produce el Espíritu Santo, paz, amor, mansedumbre, todas esas cosas que hay en mí, por la sabiduría que produce en mí, se evalúa el fruto que hay en mí. Y la conclusión, hermanos, es para que medites en la frase, la humildad que da la sabiduría. Ahora que te vas a acostar, medita en ella. La humildad que da la sabiduría. Es un punto que me gustaría que te llevara para que meditaras en la noche cuando te acuestas. Y el segundo punto es, ¿cuáles son algunas de las situaciones en que esta sabiduría te resultaría muy útil? Muy buena pregunta. ¿En qué la sabiduría a mí me resultaría muy útil? A mí en lo personal me ayudaría un montón en mi matrimonio, en mi hogar. La sabiduría me ayudaría mucho a tratar a mi esposa, a hablarle a mi esposa. Hace 3 días le dije a Ana, enséñame a ser más cariñoso, porque es que la verdad, soy muy rústico, soy muy seco. Entonces, a mí me ayudaría mucho en mi matrimonio. Y obviamente también me ayudaría mucho en el negocio, la sabiduría que viene de Dios. Entonces, la pregunta que te hago a ti es, ¿qué sabiduría te resultaría muy útil para ti? De toda la que hemos hablado y de la que Dios te pueda dar en la palabra. Así que, hermanos, con eso concluimos. Era lo que quería ofrecerles el día de hoy en cuanto a la sabiduría. Y pues Dios los bendiga a todos.